porque se ve como ya la Por eso energía lo digo, de la era de exactamente. Acuario empieza a permear, Empieza, pero ¿no? hoy A día empujar, a empujar. esa misma, déjame Ahora, leer algo que mandó Reina, es muy importante y va muy de la mano. Dice, la energía y despertar de los volcanes despierta en el ser humano la conciencia crístina de la humanidad, recordando el soporte de conexión de tierra y universo. ajo. Gracias, amiga. Entonces, bueno, Gracias. podríamos, gracias, sí, Reina, hablar muchísimo del tema de cómo fue dándose a la mujer. No, de aquí nada más acabo. Y ya después de nosotros, que bueno, tú durante la carrera prácticamente era lo mismo, o sea, la misma cantidad de Sí, hombres y mujeres. sí, En mi carrera, no tanto porque era psicología y como que no tantos hombres se van por ese lado, o no se iban, ahorita no es lo mismo, definitivamente. ujú, Pero, ¿a qué voy con todo esto? Este aumento en la presencia de la mujer en el quehacer social se va viendo y se va viendo cada vez más claramente. sí, No es nada más para estudiar, es también para, ahorita la mujer tiene más capacidad de decidir, más capacidad y más posibilidad, no más capacidad, más posibilidad de decidir para su propia vida. sí, 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 Otra de las cosas que vemos que ha cambiado a partir del 68 para acá es esto que ahora se le conoce como ecología. conciencia ecológica. Antes era medio ambiente, ahora es una conciencia o de la madre naturaleza, otros le llaman. La cosa es que ahora cada vez más personas toman conciencia de la importancia de la vida natural en este planeta. Ujú, Y ujú, toman conciencia que esa vida natural está íntimamente relacionada a esa energía que le da vida al planeta, que es a la que conocemos como Madre Tierra, como Gaia, como claro, Tonantzin, o claro, como tantos nombres que se le claro. dan, O sea, ¿no? es una conciencia que empieza a ser hacia todo ser orgánico. Y de allí se desprende exactamente eso que estás diciendo. Comienzan la gente, las personas, a tomar esa conciencia y también empiezan a darse cuenta que no solo el planeta es un ser vivo, Ujú, que no nada más es la madre naturaleza o que es una obra de Dios, no. Comienzan a darse cuenta que todo lo que existe está vivo, que todo lo que existe vibra, por lo tanto todo lo que existe es orgánico. claro, Y el darnos cuenta de lo que significa orgánico implica que nos damos cuenta que todo lo que existe tiene vida, ujú, está animado, tiene un ánima que la sustenta, que la habita y que le permite estar vivo. ujú, Eso es lo orgánico. sí, Y los seres humanos vamos tomando cada vez mayormente esa conciencia de que todo lo que existe es orgánico, que todo lo que existe vibra y que todo lo que existe estamos relacionados y conectados unos con otros. Por lo tanto, si comenzamos a trabajar, a hacer trabajar acá la inteligencia racional, nos podemos ir dando cuenta que si esto es orgánico y esto es orgánico y esto es orgánico y esto es orgánico y cada organismo está emitiendo su propia vibración, la vibración en un momento o en otro va a empezar a acercarse hasta que se toca claro, una energía de un ser orgánico con la energía de otro ser orgánico y entonces se comienzan a tejer redes. Y eso es el resultado de lo que 500 años atrás se hizo. ujú, Cuando España llega aquí a México, bueno, cuando lo que ahora es España llega a lo que ahora es México, esa fue la función. sí, Con España, Europa, porque hemos platicado que el chakra europeo tiende, es un puente, tiende redes. ujú, Al llegar a Europa acá, entonces comienza el largo proceso ujú, de empezar a hacer
la conciencia de la madre tierra, es decir, del planeta y de cada ser humano, empezar a hacer esa conciencia planetaria. Claro. ¿Hubo cosas positivas? Sí. ¿Hubo cosas negativas? También. Como en todo proceso. Como todo lo que existe, porque hemos de decir que todo lo orgánico es dual. Claro. Siempre. Entonces, ¿hubo cosas buenas? Sí. ¿Hubo cosas malas o dolorosas o como quieran llamarlas? Sí. Pero la función que tiene Europa la cumplió cabalmente. Hacer todo planetario. ¿Qué sigue después de allí? El término de la era de Piscis, el comienzo de la era de Acuario, la llegada de Regina, que comienza con la era de Piscis, o se comienza con el nacimiento de ella, o al revés, o de todas las dos maneras. Va junto con pegado. Ajá. Y entonces, Regina lo que viene a enseñarnos, así como Europa llegó acá a ser todo planetario, Regina lo que viene a enseñarnos es a darle conciencia a todo eso que ha ido pasando, Sí. para poder actuar desde la responsabilidad y buscar una armonía y un equilibrio, pero desde la conciencia de que todo es orgánico. Sí. Eso es el papel de Regina. Viene a enseñarnos que todo está interconectado y que cuando actúas, cuando haces todo un proceso interno de trabajo personal, Sí. estás listo para tender redes conscientes con el otro. Ya hablábamos de todo lo que, de algunas de las cosas que son como muy obvias. Sí. Hablábamos de que las mujeres, ya hay más mujeres que hombres, ¿Qué hombres? en las universidades. Sí. Hablábamos de que la mujer ya puede salir de lo tradicional que era literalmente estudiar una carrera de secretariado y luego una carrera profesional, estudiar una carrera de secretariado para luego casarse y luego cambió a estudiar una carrera profesional para casarse y ya dimos el brinco a estudiar una carrera profesional, trabajar, ser productiva, Sí. casarme o no casarme. Sí. Ahora, lo que necesitamos los seres humanos es tomar conciencia y hacernos la pregunta, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí. ¿Para Sí. qué lo Sí. estoy haciendo? Sí. ¿Lo estoy haciendo para repetir lo que yo aprendí en casa? ¿Lo que aprendí en casa me suma? ¿No me suma? ¿Me resta? ¿Qué quiero hacer con esto? Con lo que yo tengo como herencia dentro de mi hogar, ¿con qué cosas vibro Sí. y qué cosas no vibro? Sí. Sí. Y entonces hacer ese trabajo interno para poder decidir qué quito, qué pongo, qué muevo, para poder responderme para qué hago lo que hago. Exacto. Exacto. Y aquí hemos estado hablando del papel de la mujer o de la presencia cada vez más importante de la mujer en todas las áreas de la sociedad y del quehacer del pueblo mexicano y obviamente de la humanidad. Sin embargo, aquí no es solo poner a la mujer. Cuando estamos hablando de estos temas, necesitamos recordar que son temas del ser. Sí. Y el ser como tal, como un ser único, no tiene ni femenino ni masculino, no tiene sexualidad, no tiene sexo. Encarnamos como mujeres y como hombres para poder, porque es la manera en que ahorita el planeta está listo
para que actuemos. Ese es el nivel en el que estamos ahorita. Sí. Sin embargo, necesitamos darnos cuenta que hay que ir más allá. Más allá de ver hombres o mujeres, hay que ver al ser. Y el ser es una conciencia. Y tocas un punto, bueno, en los tiempos que estamos viviendo, en estos días específicamente, es un punto muy álgido, pero muy fundamental. El que tenemos que empezar a ver a la vida como vida, no, no como vida de un hombre o de una mujer, sino una vida tiene un valor. Y una vida, lo que es una vida. Exacto. Y déjame decirte otra cosa, ahorita que hablabas de hace un par de minutos, inicio de Acuario, fin de Piscis. Bueno, esto conlleva, y es algo que hemos comentado y vamos a seguir reiterando porque el entendimiento de los ciclos permite ampliar la visión Sí. totalmente. No es que el 21 de marzo a las 12 del mediodía entrara Acuario y adiós Piscis ¿cómo dicen? Por siempre y para De siempre. un brochazo, ¿cómo dice De la? un brochazo, Sí, sí. bye, lo quité. O en términos De un plumazo. Ándale, de un plumazo. O de lápiz y borrador, agarré el borrador y la borro y se acabó. No, no porque en el transcurso del tiempo va una entrando y a la otra la agarra saliendo. Y Se traslapan. se traslapan una cantidad de tiempo que no son meses. Yo lo alcanzo para poderlo hacer con manos, que es lo que se puede aquí ver. Ujú. Yo lo alcanzo a visualizar así. Esta Piscis viene así, va terminando, pero en ese momento nace Acuario, Ya que está. van haciendo, Exacto. y entonces este va a jalar para acá, este va a jalar para acá, y en este momento donde están ambas energías, ahí en medio es donde estamos. Sí, en el traslape total. Entonces, eso significa, en la vida cotidiana, bueno, antes de entrar a lo cotidiano, es símil es cuando va terminando la noche y va entrando el día, o cuando va terminando el día y entra la noche. Ahorita, ya el sol no lo tenemos aquí fuerte, pero está iluminado. Y hay todo un proceso de tiempo para que deje de estar iluminado. Y entra la noche. En la mañana es lo mismo. Entonces, bueno, ¿Cierto? se empieza a iluminar y luego sale el sol. Ok. Eso significa que todas las energías y las formas de Piscis van a ir poco a poco yéndose. Es como cuando va cayendo el día o cuando van haciendo el día, o sea, poco a poquito Piscis se ha ido yendo, Ajá. yendo, que en realidad eso quiere decir se va muriendo, muriendo, o se va, la energía que nos llega de la constelación de Piscis va perdiendo fuerza, perdiendo fuerza, perdiendo fuerza. Y como nos vamos acercando cada vez más a Acuario, va ganando fuerza, va ganando fuerza, Exacto. va ganando fuerza. Entonces, si el cambio de día y noche son minutos, no son segundos, son minutos, y si tomamos en cuenta que, por ejemplo, una hora es un 5% del día, un poquito menos, entonces, cuando hablas de minutos, 20, 30 minutos, pues hablas de un porcentaje importante del día cuando entra el día y otro tanto para cuando entra la noche. ¿A qué va todo este ejercicio de ver porcentajes? A que si hablamos que una era son 2000 años, cerrémoslo. Es un poquito más, pero cerrémoslo como en 2000. 2130. Dice 2100, sí, dice Toñito Velasco, que él calcula que la era de Piscis, digo, sí, ya va a estar totalmente fuera de, y la era de Acuario va a estar totalmente ya. ¿Ya dentro? Dentro, ¿Ya como ya con todo el propiamente la era de 100%, Acuario? como en 100 años. Es un 5%, un poquito menos de, que es lo que pasa con la entrada del día y de la noche. O sea, es el mismo símil, es la misma lógica, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, las leyes de la metafísica. Bueno, eso significa que a medida que pasa el tiempo, va terminando la era de Piscis. ¿Y qué pasa cuando algo va terminando?
Quien está... Como a quién le gusta morirse. Ándale. Sí, claro. Quien está... Se acaba de unir otra gente de Monterrey. Mi querido tocayo, Luis. Luis Eduardo Cadena Luis Eduardo Cadena Soto. Soto. Saludos. Saludos, güerito. Un abrazo. Y bueno, hay un pataleo. A nadie le gusta morirse. Claro, hombre. Y si a nadie le gusta morirse, y estamos hablando que todo ser es orgánico, pues obviamente a la era de Piscis tampoco le gusta morirse. Y va a estar dando, no la era de Piscis, porque la era de Piscis, ella digo, la constelación de Piscis. La constelación de Piscis en realidad es totalmente impersonal. Ella Así existe. es. No, Así es. todo lo que se creó en la era de Piscis, en este planeta Tierra, va a estar, y ha estado por 50 años, dando un pataleo para morirse, que bueno, yo creo que no ha habido enfermo terminal más tardado para morir que todo lo que tiene que ver con Piscis. De hecho, los primeros 10, 15 años, literal, el que empezaba a hablar lenguaje de Acuario, una de dos, o era un loco, totalmente desquiciado, un rebelde hippie, como los vivimos, o sea, porque hasta música sacaron, ¿no? Bienvenida a la era de Acuario y todo lo que trae, y todo el mundo oía esas canciones y decía, son hippies, gente que se droga, gente que vive en otro mundo, y nuestros padres decían, gente floja que no quiere trabajar y se pone a andar haciendo tontería y media, porque no se entendía nada. Claro. Porque los primeros inicios era literal, muy lejos de ser el 1% de la población, muy lejos. Entonces, hoy día, 50 años después, yo no tengo el porcentaje, pero ya estoy cierto de que se superó el 1%, 2% de gente que entiende que vienen formas diferentes. Que se da cuenta que ante nuestros ojos la realidad está cambiando. ¿Y por qué está cambiando la realidad? Porque los seres humanos estamos cambiando. Claro. Porque por ciclo natural, la conciencia del ser humano está mutando. Cada era a la que entramos a ella para mutar la conciencia. Sin embargo, este cambio es el cambio más importante que se ha dado porque es la suma de todas las otras eras. Sí. Es decir, hemos terminado la era de Piscis y si ustedes se dan cuenta, ustedes búsquenle en internet cómo está la rueda o el círculo de las eras, se van a dar cuenta que la última de las eras es la de Piscis. Y ahorita lo que estamos haciendo es salir de esa era para entrar al otro círculo, al otro ciclo, que es que comienza otro día cósmico, que comienza en la constelación de Acuario. Por eso estamos en la era de Acuario, pero no nada más es como salgo de aquí y entro acá en el mismo plano, no. Como son 26,000 años los que han pasado de Piscis, nosotros como seres humanos, no como seres humanos, como todo lo que tiene que ver con el sistema planetario, vamos saliendo de Piscis, pero alcanzar Acuario ya no es en el mismo plano, es en la misma frecuencia, es una octava más arriba. Así es. Por un lado. Y por otro lado, en Piscis nosotros aprendimos a través, y ya lo hemos dicho N cantidad de veces, aprendimos a través de la inteligencia emocional. Y ahorita Acuario nos va a enseñar, mientras transitamos por esa parte, que es ¿cómo se llama? La constelación de Acuario, nos va a enseñar a aprender con base en la inteligencia racional. Claro. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que por miles de años hablamos sin pensar, solamente desde la barriga, sintiendo, desde las emociones, desde la intuición. Vamos a dar ejemplos. O sea, pues así es. ¿Por qué? Porque así es.
¿Cómo? ¿Cuántos de nosotros crecimos con ese tipo de expresiones? Y fíjate bien, No preguntes, no cuestiones. Es así, punto. eso supongo que te estás refiriendo a cuando le decías a tu papá o a tu mamá, ¿me das permiso de ir a? Y te decían, no, ¿por qué? ¿Por qué no? O cuando, Ahí voy. o cuando te daban un sermón en misa y te A eso es a decían, lo que iba. sí, es Es- así, bueno, sí. o sea, es que es la manera que tenían los papás de responder a los permisos. Pero si te das cuenta, esa forma es muy de Piscis. Sí, ¿Dónde te das cuenta y que toca a todos los seres humanos? En, en la, en la forma de educar de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana, de cualquier institución religiosa. perdón, es que ¿Por ese qué? rato se unió y no lo saludamos. Chiminito, Ay, Chiminito, es saludos, Chiminito. cierto. Lo veo y dije ya, 3 veces que lo veo y Lo veo y no lo no lo creo. hemos saludado. No, sí, sí lo creo, Chiminito, Gracias, siempre nos acompaña. gracias, Es fan Chiminito, destacado. por estarte conectando y por estar aquí y estar acompañándonos. Y de igual manera, así como a los demás, te invitamos también que si tienes alguna pregunta, alguna propuesta, algún Venga. comentario, bienvenido, porque creo que es lo que enriquece todos estos live. Mm, ¿A qué voy? Las religiones en la era de Piscis, por ciclo natural, ni estoy hablando bien, ni estoy hablando mal, ni estoy hablando a favor, ni estoy hablando en contra. Por ciclo natural, las religiones estuvieron hechas o creadas, o más bien hechas, con base en las emociones. Por Sí. lo tanto, todo lo que las religiones enseñan es por dogma. Ujú. Es decir, tienes que creer, no importa si entiendes o no entiendes, tienes que creer porque la iglesia dice que así es. Exacto. Y de la misma manera nuestros papás decían, aquí yo soy la autoridad y tú tienes que obedecer porque lo digo yo. No Sí, te voy a dar ninguna explicación, nada más porque lo digo yo, por dogma, así es como lo tienes que así hacer. es. ¿Qué Así es. sucede ahorita? Sucede que de Piscis estamos pasando a Acuario y entonces al ser humano le comienzan a llegar todas esas energías que son propias de Acuario y entonces comienzan a activarnos el pensamiento lógico y el pensamiento racional, que no intelectual, porque el intelecto en realidad está completamente relacionado con la emoción. Sí. Pero comenzamos a aprender a pensar con lógica y con razón. Y entonces a ver, yo cuando estaba jovencilla iba con mi papá y le decía, papá, ¿me dejas ir a tal parte? No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque soy tu padre y te callas. Sí. Entonces tú te tenías que quedar callado y decías, Bueno. bueno, pues no. Y te preguntaba el amigo, ¿y pero por qué no te dejaron? Pues, ¿por qué no? Sí. ¿No? Claro. Ahora Claro. que yo tengo 53 y estamos por llegar a los cumpleaños la semana que entra, que Sí, ya. comienzas tú, Adiós. ahora cuando yo les doy o cuando tú y yo les damos un permiso o les negamos un permiso a las hijas, No, no, no cabe el. tenemos ya la capacidad para decir, sí te lo permito por esto, por esto y por esto. O no te lo permito por esto, por esto y por esto. Y las razones que damos son lógicas. Claro. No es nada más porque yo lo digo o porque soy tu mamá Y aquí quiero aclarar o tu algo muy papá. importante. No, no necesariamente lo van a entender, porque van en un proceso, un camino, Claro, pero sí que haya una lógica. Es decir, muchas veces la explicación es no, porque requieres tener orden en tu vida. Y ellos a lo mejor no entienden ese concepto, pero ya se llevan el punto y lo revisan y con el tiempo son capaces de decir, oye, si esto me dio orden, o sea, claro. efectivamente me dio Sí. orden. Y a eso voy. Hay cosas para las que das permiso, hay cosas para las que para las que no das permiso. Sin embargo, más allá de esto, Ujú. hay algo que es lo que mueve literalmente no solo a la conciencia del ser humano, no solo a la conciencia del planeta, no solo a la conciencia del sistema solar, no solo a la conciencia de la galaxia, sino que mueve literalmente a todo el universo. Sí. Y lo que hay más allá
es algo que se llaman leyes cósmicas. Sí. Y estemos en la constelación que estemos, sea una constelación que nos vaya a ayudar a aprender por medio de emociones o por medio de razón o por medio del equilibrio entre ambas, para luego volver a comenzar emociones, razón, equilibrio, emociones, razón, equilibrio. Más allá de todo eso está lo que es eterno y lo que existe y es por sí mismo, que son las leyes cósmicas.